Here are two pillars of Christianity. The Y aquí law was tenemos given by dos pilares Moses, del cristianismo. grace and truth. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí tenemos dos grandes pilares. Aquí tenemos la clave para la raza humana. Eso lo vemos aquí en estos dos símbolos, por así decirlo. Estos dos pilares, la ley y la gracia. Y vamos a estudiar estas cosas esta noche. No podemos conocer a Dios sin que entendamos la ley y la gracia. Estas cosas nos dan acceso al carácter de Dios y a poder entenderle, y nos dan acceso al camino a la salvación, la forma en que Dios tiene de lidiar con hombres y mujeres. No hay una reconciliación personal con Dios. No es posible eso sin entender la ley y la gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, primero que nada, quiero hablar al respecto de un gran error. Alguien puede leer estas palabras y cometer un grave error. Y muchas personas, de hecho, sí cometen este error sin ni siquiera leer estas palabras. Personas que saben muy poco al respecto de la fe cristiana. Y piensan que el sentido, el significado de estas palabras es más o menos el siguiente, que hay dos dioses en la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y frecuentemente al hablar con personas escuchamos esto, dicen, el Dios del Antiguo Testamento siempre habla de la ley y las demandas y lo que él demanda de las personas, y eso es lo que piensan algunas personas. Y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo. Es una religión completamente diferente, parece que piensan. Y claro que en cuanto de verdad leemos la Biblia y entendemos un poco al respecto de la fe cristiana, nos damos cuenta que ese es un grave error, es un malentendido. Pero eso es común. Las personas tal vez te digan, hay un Dios en el Antiguo Testamento y hay otro en el Nuevo. La gracia la vemos en el Nuevo Testamento. Y cuando se dice gracia, estamos hablando del favor inmerecido, el perdón inmerecido que Dios nos da libremente sin poderlo ganar. El Dios del Nuevo Testamento suena como un Dios mucho más amable. Es un Dios de gracia que nos da libremente su amor y misericordia, su perdón. Entonces, ellos dicen, aquí hay confusión. La fe cristiana se deriva de este libro de aparentemente dos dioses diferentes, contradictorios. Y a primera vista, este versículo tal vez parezca apoyar esa idea errónea. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y eso tal vez sea así hasta que nos damos cuenta de que este versículo no está hablando en términos de la historia, estrictamente hablando, cuándo se dio la ley y cuándo se dio la gracia, sino que se está hablando más bien al respecto de las personas a través de las cuales estas cosas fueron obtenidas para la raza humana. Dios dio la ley a través de Moisés. Y él también dio gracia a través de Moisés. Y eso es lo que frecuentemente no se entiende. Lo voy a explicar, pero la ley, la severidad de Dios y las advertencias de Dios y la gracia, la amabilidad de Dios y la salvación libre y gratuita, el perdón libre, la reconciliación libre que Dios da, ambas cosas están juntas en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiere decir este versículo es que en lo que respecta de que Moisés como canal o instrumento de que se diera la ley, a pesar de que Dios lo escribió a través de su propio dedo en piedras, pero su instrumento humano para que Dios diera esto a las personas fue un hombre que es Moisés. Y la gracia tuvo que ser comprada, adquirida. La gracia solamente podía ser dada por uno que era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, aquel que era el eterno Hijo de Dios, no que sea un hijo porque un día naciera o porque un día fuera creado. Él siempre fue el Hijo, igual al Padre, igualmente eterno, igualmente Dios. Sin embargo, la gracia fue solamente adquirida, comprada, obtenida a través de uno que era Dios,
que se hizo hombre y sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder tomar el eterno peso de pecado de castigo del pecado, de los pecadores que un día serían perdonados y redimidos. Y ese gran acto de comprar la gracia y asegurarla y conseguirla, tuvo que esperar hasta la venida de Cristo. Y a través del Antiguo Testamento esto era anunciado, Cristo era prometido, Cristo fue profetizado. Y entonces llegó ese gran momento cuando Él vino, Él se encarnó, Él nació como hombre. Y entonces ministró en la tierra y obró esos grandes milagros. Y en un momento dado fue a la cruz del Calvario, donde Él sufrió ese tormento terrible, invisible, de ese castigo eterno de los pecados de todos aquellos que serían salvos. Así que el versículo dice, por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia solamente podía venir por Jesucristo. Estaba ya operando en el Antiguo Testamento, era conferida en las personas en el Antiguo Testamento. Ese perdón de Dios era repartido, si tú quieres. Las personas venían a Dios, le conocían a través del Antiguo Testamento, pero el precio no había sido pagado sino hasta que Cristo vino. Entonces tenemos que entender esto. No hay ninguna diferencia de una, no hay ninguna diferencia en cierto sentido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y espero que nadie que me esté escuchando haya sido confundido por ese error que acabo de mencionar. Así que por un momento vamos a mencionar esto, vamos a analizar esto brevemente. Allí en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, cuando la raza humana cayó y se rebeló en contra de Dios en la narrativa bíblica, allí Dios prometió que un gran descendiente vendría. Él es llamado la simiente de la mujer, un descendiente de la mujer, pero él sería divino, sería celestial, y él vendría y él lidiaría con el problema del pecado. Y él, en el lenguaje de Génesis 3, aplastaría la cabeza de la serpiente, y la serpiente, o más bien en el proceso de aplastar la cabeza de la serpiente, se lastimaría su calcañar. Y entonces fue un gran costo para él. Y así lidió con el problema que teníamos, es decir, el castigo de nuestro pecado. Y después, más adelante en el libro de Génesis, se hace la misma promesa o una similar. Se hace esta promesa a Abraham de que vendría un gran descendiente a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y eso es exactamente como ha sucedido a su debido tiempo. Cristo vino. Él pagó ese precio terrible por el pecado, a nombre de todos aquellos que serían salvos. Y entonces toda persona de toda nación del mundo puede ser bendecida. Y te puedo llevar a otras partes en el Antiguo Testamento. Y entonces vemos la ley y la gracia. La ley de Dios nos dice así es como debes vivir. Y si no puedes, si no quieres, si no vives así, entonces estás bajo la condenación de Dios. Sin embargo, puede haber perdón libre y gratuito si tan solo las almas humanas se vuelven a Dios. Y en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, el quinto libro de la Biblia, el quinto, como vemos hoy en día, el quinto libro de Moisés, allí en los capítulos 29 y 30, allí Moisés es inspirado para poder hacer otro gran pacto con las personas. Y allí dice cosas más o menos como la siguiente, y lo estoy resumiendo. Dice, vosotros pecaréis y os apartaréis de Dios y pecaréis gravemente en contra de Dios, pero si os volvéis con todo vuestro corazón y vuestra alma y volvéis a Él, arrepentidos, el arrepentimiento está implícito ahí, entonces Dios os perdonará y os librará gratuitamente. Y Él cambiará vuestros corazones y os hará una nueva persona y os relacionará con Él y vosotros le amaréis. Y a la luz de todo esto, Moisés dice al final de ese gran discurso, por tanto, escoged la vida, escoged vivir, venid a Él, escuchad a Él. Entonces está la ley, es la advertencia, también está la gracia, es decir, el perdón libre y gratuito. Y eso lo vemos desde el principio mismo. Y queridos amigos, podemos ir a otras partes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento otra vez también, por ejemplo, el Salmo 51, el gran Salmo de David de arrepentimiento. Escucha estas palabras.
Aquí la gracia está presente, el perdón libre y gratuito. Y David clama y dice, ten piedad de mí, versículo 1, Salmo 51, conforme a tu misericordia. Casi podemos escucharle decir, oh, he quebrantado la ley, he hecho cosas terribles, diferentes cosas terribles, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Libremente e incondicionalmente, lávame, versículo 2, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y puedo leer el versículo 10 en este salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos la gracia. Él ha roto la ley de Dios. Entonces hace un llamado a Dios a que le perdone libre y gratuitamente. Él quería la misericordia inmerecida de Dios y que fuera transformado por Dios. Y podemos ver cómo esto está a través del Antiguo Testamento. Podemos ir, por ejemplo, a Isaías. Y la mayoría de ustedes conocen estas palabras en Isaías 53. Escucha estas palabras. Esto predice a Cristo. David escribió 1000 años antes de Cristo y aquí tenemos a Isaías escribiendo 700 años antes de Cristo. La gracia está en el Antiguo Testamento, denos cuenta de eso. Dice que es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, versículo 3, y como que escondimos de él el rostro. Versículo 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Estamos hablando de la cruz del Calvario aquí, que sería en el futuro. Y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y otro versículo que les quiero leer de este capítulo, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Escucha esto, por favor. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Es Cristo. Cristo es el siervo que justificaría a muchos y llevará él las iniquidades de ellos. Y yo creo que eso es suficiente. Y podríamos pasar toda la noche, de hecho, estudiar el Antiguo Testamento todo un año para encontrar la gracia y la amabilidad de Dios, donde Él dice, os perdonaré, arrepentíos de vuestro pecado, yo os perdonaré, yo os reconstruiré, os pondré en el camino al cielo, porque a su debido tiempo enviaré el Salvador del mundo para sufrir y morir para poder hacer para poder tomar Él vuestro castigo sobre Él mismo y hacer redención de vuestros pecados. Ahí lo tenemos entonces. El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen los mismos pilares, la ley y la gracia. Quiero decir un par de cosas al respecto de la ley. La ley, primero que nada, fue escrita en nuestro corazón. Está allí grabada en nuestra constitución humana, tallada allí. Y lo sabemos por la actividad de nuestra conciencia. Los estándares de Dios están allí, están grabados en nuestro ser, tallados en nuestro ser, están escritos en nuestro corazón. Nosotros estamos intentando borrar eso de nuestro corazón. Muy frecuentemente no escuchamos a la conciencia, queremos acallarla, intentamos reprogramar la conciencia y convencernos de que el mal, después de todo, no está tan mal. Pisoteamos tanto a la conciencia que entonces se desgasta eso que está en nuestra conciencia y casi ya no reconocemos el bien y el mal, pero inicialmente está en nuestra conciencia. Punto número 2, eso está dado en los 10 mandamientos, fue publicado una vez y para siempre ante la raza humana.
junto con los capítulos que vienen después de los 10 mandamientos a través de los libros iniciales de la Biblia, los libros de Moisés, y frecuentemente nos explican esos libros los 10 mandamientos y nos explican los detalles. Y cuando uno lee los 10 mandamientos, junto con las explicaciones, la explicación de Moisés, descubrimos algo notorio, algo notable, que la ley moral de Dios es el más grande acto de amabilidad que la raza humana pudiera tener. Cada uno de los mandamientos de Dios es un acto de amabilidad de Dios. Los mandamientos de Dios que están en nuestro corazón y que son publicados en la Biblia para la raza humana, primero que nada, aunque no es solamente esto su único propósito, primero que nada fueron dados para gobernar nuestra conducta, para controlarla y para ordenarla. Y este mundo sería pura crueldad y maldad y pecado si no fuera por los mandamientos de Dios que están grabados en nuestra conciencia y que fueron publicados en los 10 mandamientos. Y muchas naciones de forma histórica han reflejado estos mandamientos en sus leyes. Y estas cosas fueron dadas por Dios como un acto de amabilidad. Y mientras más obedezcamos esos mandamientos, más grande paz y felicidad habrá en cualquier sociedad humana. Y esto es muy importante porque vivimos en una sociedad única, cuando incluso estos estándares esenciales y mandamientos están siendo atacados grandemente. Eso nunca había pasado antes a la escala que está pasando en nuestro tiempo, en estos días. Pero ese es el propósito de los mandamientos. Incluso los 4 primeros mandamientos que tratan al respecto de nuestra conducta para con Dios están llenos de paz y amabilidad. Y a veces, o en algún momento los podríamos estudiar. No puedo hacer eso esta noche, pero piensa en los demás mandamientos. Son unos cuantos ejemplos donde dice no matarás. Y después vemos cómo Moisés explica ese mandamiento. Dice no matarás. Incluye mucho tipo de matanza, si tú quieres. No solamente el quitarle la vida a alguien, sino que Moisés dice que incluye el quitarle a alguien su libertad, el quitarle a alguien su respeto propio, su felicidad, el quitarle a alguien muchas cosas. Todos esos pecados están bajo ese mandamiento de no matarás. Ese es un acto de amabilidad de parte de Dios. Y en nuestra conciencia hasta cierto punto y en la ley de Dios están esas restricciones sobre la conducta humana. Entonces simplemente estoy tratando de explicar un poco de la ley de Dios al respecto de cómo controla la sociedad humana, tan caótica como está hoy en día. Esos mandamientos son gran amabilidad para con nosotros, pero también tiene una función muy importante. En lo que respecta a Dios, eso muestra su carácter, porque Dios guarda sus propios mandamientos. Él es aquel que guarda perfectamente los 10 mandamientos. Eso nos explica un poco de él. De modo que cuando Dios dice, no cometerás adulterio, Él siempre es leal y amable y apoya. Y nosotros tenemos que hacerlo también en todas circunstancias. Y Él es leal, Él es fiel, Él es amable a la raza humana. Y claro que debe de juzgar el pecado, debe castigar el pecado. Pero si venimos a Él es el Dios más amable. Él guarda sus mandamientos. Y es por completo leal a sus mandamientos. Y aquí tenemos una gran función de la ley también. Eso es para advertirnos. La ley, bueno, aquí tenemos comparaciones pues débiles, pero la ley es como un doctor. Él te examina, o ella te examina, y te dice lo que está pasando. Y lo que te está pasando es serio. No puedes ser curado a través de la medicina. Vas a tener que ser enviado al hospital, porque te deben operar. Pero el médico general primordialmente es quien te salvó la vida, quien hizo el diagnóstico y te dijo qué pasaba, cuál era tu necesidad. Y así es la ley.
Aquí están los estándares de Dios. Y así es como deberíamos haber vivido, pero no lo hacemos. Y no podemos hacerlo porque somos pecadores por naturaleza. Y entonces, así es como seremos juzgados. Nos dice lo que está mal con nosotros. Estamos enfrentando o vamos a enfrentar el juicio de Dios. Vamos a ser castigados de forma eterna. Nos dice que Dios no va a lidiar con nosotros porque Él es santo. Y nosotros pecaminosos, egoístas, mentirosos y tenemos todo tipo de cosas mal. Y la ley en cierto sentido es como un doctor que diagnostica el problema. Mientras que si ustedes me perdonan la ilustración, la gracia es como el hospital, en donde Dios libremente y amablemente da perdón y realiza esa gran operación en tu vida que te cambia y que te hace una mejor persona y te libra grandemente de gran parte del problema del poder del pecado. La ley tiene esa función de decirnos la verdad, de explicarnos por qué estamos separados de Dios, por qué no escuchará nuestras oraciones, por qué no nos aceptará al final de la vida. Déjame que te diga voy a explicar unos cuantos contrastes entre la ley y la gracia. La ley nos advierte al respecto del castigo venidero. La gracia remueve el castigo venidero, porque me arrepiento de mi pecado, porque creo en Cristo, porque le doy mi vida a Él, y Él libremente me perdona y me cambia, y obra dentro de mí a través del poder del Espíritu Santo. La ley me aparta de Dios. No puedo cumplir la ley, porque soy pecador, porque tengo la inclinación de pecar por naturaleza. Mientras que la gracia es exactamente lo opuesto. La ley es como, imagínate que Dios es una isla y tú estás nadando desesperadamente intentando llegar a la orilla y no puedes porque la corriente te está empujando hacia afuera. La santidad de Dios te aparta de Él y estás en problemas y clamas, pero Él no te escuchará. Él no te escuchará porque Él es santo, Él es Dios y tú eres un pecador y eres un rebelde y la corriente te aparta cada vez más. Pero la gracia es como ese bote salvavidas que viene y te quita, te rescata de las aguas y dice, ven, ven a la orilla con nosotros y serás perdonado y serás salvo. La ley nos repele en cierto sentido y es un importante papel que tiene que hacer y la gracia nos atrae al perdón y a la nueva vida. La ley es dura si tú quieres. Pero no es dura en verdad. Es que nosotros más bien somos tan tercos y tan empecinados y tan mundanos y pecaminosos y no nos gusta esa ley. No queremos cumplir sus mandamientos, entonces es difícil para nosotros, es duro. Pero la gracia es fácil. Lo único que hago es venir. Soy culpable, soy un gusano, miserable, dice el himno, pero caemos en sus brazos, dice el himno de Isaac Watts. Es así de fácil, caemos en sus brazos. Así de fácil es venir a Cristo, arrepintiéndonos de nuestro pecado y creyendo en Él y creyendo en lo que Él ha hecho para quitar nuestro castigo. La ley es dura y lamento el estado de las personas que dicen, yo no quiero perdón libre, yo no quiero la gracia de Dios. Si voy a tener a Dios, quiero ganarme mi pasaje al cielo. Pero es que no, eso no se puede hacer. La ley es dura. Pero la gracia es maravillosa, es muy sencilla, es muy fácil. Queridos amigos, hay muchos otros contrastes que quiero mencionar. La ley enseña el carácter de Dios, pero la gracia imparte el carácter de Dios. Nos hace como Él. Podemos obtener un perdón libre y la salvación. La ley es lo que tendríamos que haber hecho para poder agradar a Dios. Pero la gracia es lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestro lugar, tomando nuestro castigo a través de su gran justicia y perfección. Él ganó el cielo a nombre de todo su pueblo. Estas son
Estas son las grandes diferencias. La ley, y ya debo terminar, amigos míos. La ley de Dios y sus demandas y sus santos estándares. La ley es un realismo total. Esa es la ley de Dios. Nos muestra dónde estamos para con Dios. No tenemos esperanza, estamos perdidos, estamos condenados para siempre. Sin embargo, la gracia es exactamente lo opuesto. Está más allá de lo que pudiéramos habernos imaginado jamás. La ley es realismo, así es como es, y la gracia es la casi romántica amabilidad de Dios que Dios te da libremente. Serás perdonado, tendrás una nueva vida y un lugar en el cielo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo libremente te daré esto y te amaré y te sostendré y te guardaré y escucharé tus oraciones y seré tu Dios. Eso está más allá de lo que pudiéramos imaginar. Es un realismo total. ¿Qué es lo que vas a escoger, amigo mío? El mensaje de la gracia de Dios es maravilloso. La ley es amable para la sociedad, al ordenarla, pero la gracia es amable para el alma, para con el alma y nos salva y nos lleva al cielo para siempre. La ley lleva a la muerte y la gracia nos lleva a la vida. Los dos pilares de la fe cristiana tenemos ahí, la ley de Dios y sus santos estándares y la gran gracia de Dios y su amabilidad y amor y su perdón libre. Tienes que entender ambas cosas. Estoy condenado por la ley, debes decir, pero recibo la gracia de Dios y me rindo a Él y le doy mi vida a Él y busco su perdón libre y gratuito. Entiende la ley. No te puedes salvar, solamente es para advertirte. Fuiste, por ejemplo, al médico general, se te ha dicho un terrible diagnóstico y tienes la carta del hospital, pero debes ir al hospital y recibir la gracia y la misericordia y la paz. Necesitas la ley y la gracia. Queridos amigos, el Islam solamente tiene la ley y te dice que puedes obrar y ganarte tu pasaje a Dios, y eso no es una cosa amable de decirte porque eso no es cierto. El cristianismo te da la gracia también y te da un Salvador, y esa es la diferencia, la ley y la gracia. Espero que no te moleste que te dé un sermón teológico, la gracia y la ley, los pilares de la fe cristiana. Ven a Cristo buscando gracia. Ten convicción por la ley. Permite que te muestre tu necesidad. Y ven a Cristo humildemente, buscando su perdón y su nueva vida. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos a cada uno, Señor. Ayúdanos esta noche. Muéstranos estas cosas, oh Señor. Tu palabra y tu evangelio, en cierta forma son tan fáciles y al mismo tiempo es profundo. El que Cristo haya venido y sufrido y haya muerto para comprarnos pecadores como somos. Señor, ayúdanos a todos, acércanos a ti, llévanos a ti. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador, por amor a Él. Amén.